practitioner SQF alternativo en caso de la ausencia del practitioner designado, ¿sí? Ese es un punto bien importante porque ya se han previsto, se han visualizado varios casos en los que el practitioner designado puede renunciar de la organización, tuvo un evento, tuvo que haber faltado a la planta el día de la auditoría, un evento crítico, ¿sí? Y al menos se tiene un suplente el cual pueda atender de manera total una auditoría, pueda tomar decisiones en el caso a veces de un riesgo con el tema de inocuidad, ¿sí? Entonces hoy en día ya se está pidiendo un profesional o un practitioner SQF adicional al SQF designado, ¿sale? Es un poquito de los cambios dentro de lo que es la cláusula número 2, chicos. Recuerden que en la cláusula número 2 viene el compromiso de la elección y viene pues obviamente el tema de lo que sería la designación de un practitioner y ahí viene el adicional, ¿sí? Dentro de la cláusula 2.2 que nos abre todo lo que era el control de documentos y registros, no hay ningún cambio, la cláusula sigue manejándose de la misma manera. Y de aquí nos brincamos un poquito la cláusula 2.3, ¿sale? De un inicio, el título de la cláusula cambió, sí hubo ahí una modificación en el título del 2.3. Hay una nueva cláusula, chicos, también para notificar a los proveedores en caso de que se realice algún cambio en la formulación de las materias primas o los productos que el proveedor nos está suministrando, ¿sale? Inclusive ahí vienen algunos ejemplos de posibles cambios que puede hacer la composición de proteínas, ¿sí? Que ustedes, o más bien su proveedor, tuviera que notificar, ¿vale? Entonces ahí esto tendría que quedar ya o comenzar a quedar documentado dentro de los protocolos de aprobación de proveedores y obviamente también dentro de lo que son los acuerdos previos a lo que es la compra, ¿no? De los insumos o materias primas, ¿sí? También tuvimos una modificación en el requisito número 23210, una nueva cláusula acerca de las especificaciones, ¿sí? Aquí esta cláusula nos habla principalmente de que cada que exista un cambio, la especificación se tiene que revisar o al menos una vez al año, ¿sí? En esta parte de la revisión se tiene que quedar también un histórico de cuáles han sido las especificaciones anteriores, un listado de cuáles han sido las versiones anteriores y cuáles son las nuevas especificaciones y los cambios que hemos tenido a la fecha, ¿sí? En este punto, pues hay que documentar por ahí también quiénes serían los responsables de autorizar las modificaciones en las especificaciones internas. Y recuerden que no solamente habla de especificaciones en materias primas, hablamos de especificaciones desde materias primas, ingredientes, insumos, material de empaque y el tema del producto terminado, inclusive de los servicios subcontratados de manera externa, ¿sí? Pues cada que exista una modificación hay que dejar el histórico, el registro y un listado de las especificaciones anteriores, ¿sale? Dentro de la parte de lo que son el requisito también 233, hay una nueva cláusula sobre los acuerdos contractuales con el tema del almacenamiento de terceros o negocios de distribución. Recordarán que en las versiones anteriores solamente hablaba de acuerdos o contratos con aquellos proveedores que hacían como tema de maquila, ¿no? Que eran servicios subcontratados o servicios externos, ¿cierto? Ahora también pues se suma el tema de cuando nosotros solicitamos un servicio de almacenamiento externo, cómo vamos a llevar a cabo ese contrato con la parte del proveedor, ¿sí? Aquí sí esto sí es bien importante porque fíjense que ya ha pasado varios eventos y a veces es un tema de urgencia, ¿no? A veces nuestro almacén de producto terminado o nuestro almacén de materia prima estamos llenos o el almacén está al 100% de su capacidad, ¿sí? Y estamos buscando un almacén de manera urgente, ¿cierto? Pero a veces metemos a almacenar una materia prima, un material de empaque, un producto terminado y resulta que no hacemos una evaluación, ¿no? No vemos si el proveedor que nos va a dar el servicio de almacenamiento tiene un buen control de plagas, el edificio tiene la infraestructura adecuada para lo que hoy en día yo quiero almacenar, ¿ok? No tenemos claro si yo necesito una cadena de refrigeración o congelación, si el proveedor tiene la capacidad, ¿no? Si los difusores tienen la capacidad de mantener una temperatura, si su almacén se mantiene al 100% de su capacidad, ¿cierto? Entonces, son diferentes elementos que debemos que tener documentados en estos acuerdos contractuales, ¿sí? Mire, estos son los requisitos que yo tengo, esta es la forma en la que te voy a evaluar y esta es la forma de cómo estaremos midiendo el desempeño de cada uno de los almacenes, ¿sí? Entonces, un punto que ya también estamos adicionando, no solamente el tema de maquilas, sino estos servicios de almacenamiento por parte de un tercero o negocios de distribución, ¿sale? Entonces, bueno, un poquito a grosso modo de lo que viene en la cláusula 2.3.
El tema de la referencia, en el requisito 2.4, chicos, hubo algunos cambios y recordarán que antes en la parte de los programas prerequisitos, que era en el 11.8, hablábamos de las características de los laboratorios, ¿sí? Hoy en día la cláusula 11.8 ya desaparece, ¿sí? Y este elemento se mueve a la cláusula 2.4 acerca de los laboratorios internos o externos, ¿sí? Otro punto interesante que se menciona en la parte de la cláusula 247 es el tema de cómo aseguramos el etiquetado, ¿sí? Un poquito inclusive ahí con los antecedentes de FDA, de FISMA, pues hoy en día tenemos tendencias que la mayor cantidad de retiros de mercado en Estados Unidos se dan por un tema de incumplimiento en el tema del etiquetado, ¿no? Y principalmente por alérgenos no declarados en la etiqueta, ¿sí? Y fíjense que ese tipo de tendencias se ha enfocado mucho que los principales errores en el tema del etiquetado y por los alérgenos se dan en la línea operativa, ¿no? Posiblemente tenemos dos productos que son muy similares en forma, tamaño. Tenemos dos materiales de empaque también similares, lo único que cambia es la declaración de un alérgeno y otro, ¿sí? Y a veces puede ser que el producto 1 lo estoy envasando en el empaque número 2, que no tiene tal vez declarado un alérgeno que el producto 1 pudiera llegar a contener, ¿sí? Estos son los principales motivos de desviaciones que se dan pues, en el tema del mercado y son los principales temas de retiros. Es por eso que hoy en día hay una nueva cláusula para colocar un control sobre la línea operativa y asegurar que estamos liberando el producto terminado con la etiqueta adecuada y estamos cumpliendo con todo el tema de la legislación, con el tema de la declaración y con todo el tema de lo que son los alérgenos, ¿vale? En el 2612 también hay un tema de una cláusula, el tema de asegurar que el producto correcto está en el empaque correcto, que está relacionado también mucho al tema del etiquetado, ¿sí? Tema de los simulacros, retiro y retirada, chicos, también se realiza una modificación, pero es un poquito la modificación en el contexto, ¿no? Se fijan aquí el texto dice, los simulacros se realizarán en productos de diferentes turnos y de diferentes materiales, ¿vale? Anteriormente, muchas veces hacíamos un simulacro con un mismo producto y siempre lo hacemos en un turno regularmente administrativo, ¿cierto? Porque era cuando toda la gente estaba disponible para dar respuesta y soporte al simulacro. Pero fíjense cuál es el punto aquí interesante, que cuando estamos en un evento real, ¿sí? Los eventos reales de retiros, de crisis, no se dan en horarios administrativos de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, ¿no? Muchas veces podemos llegar a tener un evento crítico, un simulacro, un retiro, un recall, el domingo a las 3 de la mañana, ¿no? Entonces, la gente tiene que estar preparada y tenemos que tener preparado, obviamente, a un equipo en los diferentes turnos, los cuales pudieran dar respuesta a este tipo de simulacros o eventos reales, ¿no? Porque se pudiera dar un tema de un evento real dentro de la parte de la organización, ¿sí? Entonces, bueno, cuidemos este punto y ahora tenemos que hacer la modificación un poquito ahí en la gestión de nuestros simulacros de retiro y retirada con un programa en diferentes turnos y diferentes productos, ¿vale? El tema de la gestión de crisis. Recordarán que este punto antes estaba en el requisito del compromiso de la dirección, ¿sí? Que era la cláusula 2.1.5. Ahorita también se movió y ahora lo vamos a tener en la estructura del requisito 2.6.4, ¿sale? Prácticamente se movió solamente de ubicación donde lo teníamos en la versión anterior y hoy en día lo tenemos ya en el requisito 264, ¿sale? Eh, Muy bien, hasta aquí, bueno, vamos viendo lo que es las cláusulas desde el 2.1 hasta el 2.6. Nos vamos con la parte de la cláusula 2.7. Aquí en el tema de la cláusula 2.7 recordarán que en la versión anterior había un requisito, bueno, manejamos dos requisitos y solamente uno de los dos era un elemento obligatorio, ¿sale? Que era el tema de food defense, ¿sale? En la parte del requisito de fraude alimentario, sí lo pedía de manera obligatoria la versión anterior, pero en un requisito del 2.4 cuando hablaba de los suministros de materias primas, ¿sí? En esta parte ahí sí nos pedía que realizáramos un análisis de fraude alimentario de las materias primas que podrían venir pues ya comprometidas desde la parte del proveedor. Pero hoy en día la cláusula 272 que nos habla de food fraud, ahora nos pide ya un análisis de fraude alimentario, pero de nuestra misma organización, ¿no? Es decir, a ver, en qué etapa se pudiera suscitar un tipo de fraude dentro de la organización, qué tipo de fraude se podría suscitar, fraude por dilución, sustitución, etiquetado incorrecto, ocultación de algún peligro y que el producto se esté comercializando, ¿sí?
Entonces, hoy en día también tenemos que hacer un análisis de fraude alimentario dentro de la cláusula 272, porque hoy en día ya también se vuelve un requisito obligatorio dentro del sistema, ¿sale? Dentro del tema de defensa de los alimentos, chicos, también hoy en día ya se pide una evaluación de amenazas, ¿vale? Hoy en día ya tenemos que adoptar una herramienta, por ejemplo, el plan de construcción de la FDA, un Carver Shock, un PAS 96, ¿sí? Que nos diga una metodología establecida para hacer un análisis de amenazas. Y recuerden que aquí pues tenemos que cuidar tres vertientes principales, ¿no? El producto por un ataque de bioterrorismo, las instalaciones y la marca, ¿sí? Recuerden que hoy en día en el tema de la defensa alimentaria tenemos que considerar mucho el tema de redes sociales. ¿Cuántos eventos no se han suscitado en el tema de redes sociales que han impactado a las marcas y han tenido pérdidas económicas significativas, ¿no? O han tenido pérdida en la disminución de sus ventas, ¿sí? Los dos ejemplos claros que ahí, por ejemplo, tenemos de antecedentes, ¿qué pasó con Grupo Bimbo cuando uno de los colaboradores o los repartidores estaba robando producto al señor de la esquina, de la tiendita de la esquina, ¿no? Como en redes sociales se vio el osito Bimbo, por ahí con sus antifaces de ladrón, ¿no? Como el uniforme inclusive se lo cambiaron. Y al final del día fue un ataque al tema de la marca y fue una pérdida para la parte de la organización, ¿sale? El otro evento que se tuvo también muy sonado, el tema de esta marca de chiles aquí en México, donde sube un video, fotos que se percibía que la persona estaba orinando la línea de chiles y obviamente pues tiene un efecto importante y colateral a la parte de la marca, ¿no? Esta marca perdió pues muchos clientes en lo que era en Europa, pierde su certificación, le clausuran la planta, ¿sí? Y obviamente pues también en México tuvo una pérdida importante de consumidores que dejaron de ingerir la parte del producto, ¿sale? Entonces, bueno, un poquito del contexto del 2.7 acerca de las amenazas de defensa de los alimentos. En el requisito del 2.8, chicos, recordarán que también en la versión anterior venía una cláusula que nos hablaba de la contaminación cruzada de alimentos para mascotas y alimentos para animales, ¿sí? El punto estaba más enfocado a evitar causar un daño a un consumidor, pues, no direccionado, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? ¿Cuántas las veces el usuario o el dueño de la mascota no tomaba o no toma a veces la croqueta, la muerde, ¿sí? La mastica, la toca, ¿sí? Al momento de darle la croqueta a la mascota. Y pues en este caso podría generar esta reacción alérgica a la parte de este usuario no destinado. La croqueta no era para la persona, el dueño de la mascota, pero al momento de manipularla podría causar este daño, ¿sí? Hoy en día, pues este requisito se elimina de lo que es el proceso o el requisito de manufactura, ya que como ustedes vieron, hoy en día ya tenemos un manual específicamente para el tema de pet food, ¿ok? Entonces, bueno, nada más hubo una pequeña modificación aquí de la eliminación de este requisito dentro del tema del 2.8, ¿vale? Y bueno, por último, de la parte de los elementos del sistema que estaremos viendo la evaluación del requisito número 2, hay una consolidación aquí en el 2.9 que se divide en dos secciones, uno el tema del programa de capacitación y otro la parte de la ejecución, ¿no? Se agrega también el tema, por ejemplo, aquí de competencias requeridas para el personal clave, de acuerdo a las funciones, por ejemplo, el seguimiento al tema del manual de inocuidad, el seguimiento, monitoreo, verificación, validaciones del plan HACCP, ¿no? Recuerden que el tema de competencia ya no solamente es un tema de conocimiento, ¿sí? Es una mezcla de elementos entre lo que es las habilidades, la experiencia y el conocimiento de la persona, ¿sí? Entonces, hoy en día no solamente es, el programa, vamos a auditar el requisito de capacitación, muestras una lista de asistencia donde el colaborador tomó el curso, ¿ok? Y aprobó un examen del 90%. Ahora tenemos que adicionar algunos elementos más para poder asegurar la competencia y no solamente el tema del conocimiento, ¿sí? Entonces, anteriormente, pues eso es como se demostraba, ¿no? El tema de la capacitación. Lista de asistencia, examen, aprobado el examen y con eso, check, ¿no? Se liberaba el tema de la capacitación. Pero hoy en día no, tenemos que agregar varios elementos para poder conjuntar una competencia dentro de cada una de las personas clave que están interactuando con el sistema de gestión de inocuidad de los alimentos, ¿vale? Muy bien, chicos. Hasta aquí con el elemento número 2. Son relativamente muy rápidos los cambios que estamos viendo y muy a grosso modo, ¿no? Con el tema del elemento 2, ¿tienen alguna duda, algún comentario que quisieran hacer? Lo pueden hacer por el micrófono o por vía chat para antes de migrar o brincar